Buenos días a todos. Aquellos que no me conocen, yo soy Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas, también conocido como MEXA. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerlos a la mayoría de ustedes una vez más en un webinar. En esta ocasión lo tenemos a Charles Mazzano. Creo que la mayoría de los que están conectándose lo conocen como Charlie. Charlie es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se van a dar cuenta que Córdoba tiene algo que ver con su vida, solo con escucharlo hablar. Tiene posgrados en políticas públicas en la Universidad de Itela y sobre temas regulatorios en la Michigan State University. Fue integrante de el Enargas y, entre otras cosas, fue responsable del primer proceso de revisión tarifaria y auditoría de inversiones obligatorias de los concesionarios. En ese caso fue cuando estuvo como gerente de desempeño y economía del ente. Además, estuvo como 15 años como asesor de la Secretaría de Energía y debo decir y reconocerle que tuvo mucho que ver con el nacimiento de MEXA. Trabajamos muchas horas, días juntos para armar lo que hoy es MEXA. Así que bueno, aprovecho para agradecerle ese trabajo. Un solo recordatorio logístico. Esto va a estar grabado, está siendo grabado. Van a recibir el link al video que va a estar colgado en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y las preguntas las deben hacer por la sección de preguntas y respuestas de Zoom, Q&A. Y terminada la exposición de Massano, yo voy a ir pasándole las preguntas para que las responda. Bueno, espero que disfruten del webinar y Charlie, te dejo a cargo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, parroquiales, si ven que me callo o desaparezco es porque por ahí me agarran unos ahogos que mi esposa ha descrito como un espectáculo lamentable. Así que si pasa, discúlpenme, en un minuto estoy de vuelta. Eh, Tranquilo, le tranquilo. agradezco, le agradezco mucho a Mexa la oportunidad y a ustedes por la paciencia y las ganas para estar en esta época del año, que suele ser horrible para estas cosas, prestando atención a esto. Voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de aplicar para construir o reconstruir un sistema de tarifas de transporte de gas natural por cañerías en nuestro país, un método que es muy difundido en el resto del mundo, que es el método de entrada-salida o entry-exit. Lo que voy a mostrarles es algo que salió publicado en una publicación de la Universidad de San Martín. Este, bueno, el sistema tarifario obviamente tiene que tener una función básica que es obtener el requerimiento de ingreso, que en este caso corresponde al sistema de transporte de las empresas que estén en este momento o que estén en operación. Que hoy tenemos básicamente dos, pero eso podría modificarse. En este caso, ese requerimiento de ingresos se va a cubrir a través de cargos de entrada y salida, o sea, la plata que van a recibir las empresas para cubrir su requerimiento de ingreso regulatorio vendría de este tipo de tarifas. Otro tipo de ingresos que pueda llegar a tener el sistema y que podrían estar regulados en algún caso también, en realidad la idea es que no formen parte de ese requerimiento de ingresos y que puedan tener otro destino, que podría ser, por ejemplo, ampliaciones del sistema, mejoras de otra naturaleza que no han sido consideradas al momento del diseño de las tarifas de entrada y salida. Para el caso particular nuestro, nos interesa resolver cuestiones que tienen que ver con la revisión del sistema norte, con la importación y exportación de gas y con la competitividad de gas con el resto de los combustibles, ¿no? Además, tenemos un problemita y es que hay que
mantener alguna señal tarifaria parecida a la actual, porque si no se puede generar un nivel de conflictividad demasiado alto, como por ejemplo podría ocurrir si aplicásemos al sistema norte el sistema actual. La provincia de Salta podría llegar a tener la tarifa más alta del país. Y eso es algo que va a ser un problema que mejor no tener. Em, Otra ventaja de este sistema con las propuestas que voy a intentar hacer o que voy a hacer, y vamos a ver si sirven para algo, es conservar el pack, evitar que se desinfle el sistema y que haya al mismo tiempo parking innecesario. Los elementos son los cargos de entrada y salida, que están destinados a la obtención del requerimiento de ingreso y que van a ser función de dos cosas: la capacidad de entrada o de salida del punto y las distancias entre esos puntos. A su vez hay otros cargos que son variables y que tienen que ver con el flujo de gas. El más obvio es el de combustible, o sea, la cantidad de gas que se utiliza para que las compresoras funcionen, más el gas que eventualmente tiene que ver con pérdidas que devienen del mero hecho de transportar a través de cañerías el fluido. Los ingresos complementarios de los que les hablé, en el caso que yo estoy proponiendo, se obtendría por un cargo que va a reflejar señales de escasez en los puntos de ingreso y salida y que serían aplicados exclusivamente a los servicios interrumpidos. Asimismo, esa plata, como les dije, se puede usar para otras cosas que no son cubrir el requerimiento de ingreso, pero eventualmente, y si las tarifas durante un periodo de tiempo determinado no fuesen no consiguiesen obtener todo el ingreso que se requiere, bueno, temporalmente y hasta la próxima revisión se podría recurrir a estos cargos para complementar. El- los cargos tienen que ver obviamente con un sistema de asignación de costos. El sistema de entrada-salida no es más que eso. Es una manera de asignar los costos que a su vez son representados en el requerimiento de ingreso entre, en este caso, los volúmenes de capacidad reservada en puntos de ingreso y de egreso al sistema de transporte. Entonces, la recuperación de las inversiones y los cargos de funcionamiento se logra a través de la aplicación de estos cargos de entrada y salida, los gastos de funcionamiento. Se podría pensar en alguna estacionalidad, pero no es algo que sea prioritario. Y también se podría pensar en que una parte del requerimiento de ingresos se cubra con cargos de estampilla, pero eso lo único que va a hacer es tener dos sistemas distintos aplicados sobre el mismo sistema de transporte y hace que los cargos o el requerimiento de ingresos que se vaya a cubrir con la entrada y salida sea un poco menos. Bueno, ya les conté que los variables tienen que ver con el flujo de gas, básicamente con presión y consumo de combustible. En el caso particular, ya que estamos, tratemos de que no haya que hacer un grossing up. O sea que si cuando calculemos nuevos cargos por gas retenido, incluya en el grossing up que corresponde al transporte del gas que se usa para mover las compresas. Y los otros cargos variables que hay tienen que ver con las otras fuentes de ingresos que les mencioné, complementarias de los cargos de entrada y salida. Lo que yo estuve revisando para construir esto fue este reglamento que está acá. Este reglamento, que es para el diseño de estructuras tarifarias armonizadas, es algo que está vigente en toda la Unión Europea y que cada país adapta a su sistema como le parece que lo tiene que hacer, en interacción con los reguladores de la propia Unión Europea. Si se fijan, aquí hay una fórmula que está dentro de ese paper o de ese escrito que les mencioné, y que calcula unos coeficientes que se llaman distancias ponderadas. Hay dos, unos para los cargos de entrada y otros para los cargos de salida. Como ven, es nada más que un cociente, o sea, un coeficiente. En el numerador, hay un producto que tiene que ver para cada
uno de los puntos, en este caso de entrada del sistema que estamos diseñando, o sea, para un punto de entrada en particular, el total del volumen de capacidad que está contratado sobre ese punto de entrada, y para cada uno de esos contratos, la distancia que separa al punto de entrada del punto de salida que ese contrato va a tener. Y el denominador es la sumatoria de los volúmenes de capacidad reservadas en ese punto de entrada. O sea que esto no es otra cosa que un mero promedio ponderado por capacidades de las distancias que separan a un punto de entrada del sistema de todos los puntos de salida a los que se pueda acceder desde ese punto de entrada. En algunos sistemas podrían ser todos. En el caso de los puntos de salida, la fórmula es básicamente la misma, cambian ahí los subíndices, porque ahora estamos mirando un punto de salida, pero nada más que eso. Las capacidades son las que corresponden a los puntos de entrada perdón, las que se contratan en cada punto de entrada que está conectado a este punto de salida, y el denominador lo mismo. O sea, si se fijan acá, en las capacidades son las que tienen que ver con los puntos de salida, porque estamos calculando la distancia ponderada del punto de entrada, y aquí al revés. Las capacidades son las de los puntos de entrada porque estamos calculando la distancia ponderada de los puntos de salida. Con esas distancias ponderadas, volvemos a armar otros coeficientes que son estos que están acá arriba. Cada uno de ellos es el ponderador que le vamos a aplicar a la plata que querramos recaudar a través de puntos de entrada, en el caso de arriba, y a través de puntos de salida, en el caso de abajo. O sea que la distancia ponderada que habíamos calculado recién está multiplicada para un punto de entrada determinado, de nuevo, por la capacidad contratada en ese punto de entrada, y el denominador es la sumatoria de las capacidades de cada uno de estos contratos por la distancia ponderada de cada uno de estos contratos en el punto de entrada. Así que esto no es más que eso, un coeficiente que en el caso de arriba corresponde a puntos de entrada y en el de abajo a puntos de salida, los dos primeros renglones que están expuestos ahí abajo los describen. El de arriba es el ponderador del costo para un punto de entrada determinado, o si se decide hacer un clúster, un grupo. Y el de abajo asignado, o se lo vamos a aplicar a un monto de plata que uno quiere obtener periódicamente, por ejemplo, por año. Entonces, esos montos están en este caso expuestos aquí en el apartado D que estoy mirando acá abajo, donde el requerimiento de ingreso de entrada y el requerimiento de ingreso de salida eh, están recuperados, obtenidos a través de la aplicación de cada uno de los coeficientes que vimos arriba, de los ponderadores de costo, por el monto de plata que estamos tratando de juntar. La división entre digamos, uno lo que hace es tomar el requerimiento de ingreso del sistema y básicamente lo divide en dos partes. Uno tiene que ver con lo que uno pretende recuperar a través de puntos de entrada, de cargos que se van a aplicar a los puntos de entrada, y la otra parte tiene que ver con la plata que se quiere recaudar en los puntos de salida. Nadie dice que tenga que ser 50 y 50. De hecho, generalmente no lo es. Y esa asignación del requerimiento de ingreso entre uno y otro, una y otra punta del sistema es discrecional. Cada regulador va a hacer lo que le parece. En particular, yo en un ejemplo que calculé, le puse 70-30, donde la parte más chica es para los puntos de entrada, como una manera de incentivar el ingreso de gas al sistema. Por último, las tarifas, los cargos, para entrada y para salida, que no son otra cosa que el cociente, ¿no es cierto?, entre la plata y la capacidad. La plata que se quiere recaudar en un año, por ejemplo, en un punto de entrada determinado, dividido por la capacidad de ese punto. Esa plata, acuérdense que
tiene que ver con la asignación de costos que corresponde a ese punto de entrada y en la parte, bueno, el coeficiente que está abajo con la asignación de costos que corresponde al punto de salida. ¿Mm? Entonces, TEN es el precio de referencia en un punto de entrada o en cada punto de entrada dentro de un grupo, si es que se recurrió a un claro. Y TEX es lo mismo, pero para punto de salida. Las capacidades son las contratadas previstas en un punto de entrada y en el caso de salida, CAPX es lo mismo, pero para un punto de salida. Así que ya hemos conseguido, aplicando estas formulitas y habiendo contado con el requerimiento de ingreso, las distancias y los volúmenes de capacidad contratados en cada punto de entrada y en cada punto de salida, las tarifas o los cargos, que es lo mismo, que necesitamos. Hasta ahora esto es un ejercicio muy sencillo de cálculo. En lo que hace a la configuración de la red de gasoductos argentinos, eh, tenemos que, bueno, mencionar algunas cuestiones que hacen exclusivamente a nuestros problemas. La reversión del sistema norte. Por empezar, y como les mencioné, no debería resultar en cargos muy altos para las provincias del norte, porque eso va a generar un conflicto. Una de las maneras de resolver eso es que los cargos por servicio de transporte, a su vez, en cualquier zona de producción, Neuquén, Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, no deberían ser muy superiores a los actuales porque si no se va a armar un lindo lío. Las distribuidoras tienen que tener prioridad en la asignación firme en puntos que se vinculan con rutas cortas. Ya vamos a ver a qué le llamamos rutas cortas. Y que no usan el System Balance Point, que es un procedimiento que ya les voy a describir. Las señales al sector productor de gas tendrían que ser útiles para que, bueno, haya más esfuerzo de inversor en la obtención de más productos. Y asimismo, para obtener producto importado en caso de que haga falta. Las instalaciones de regasificación tendrían que ubicarse cerca de zonas de alto consumo y de fuerte consumo estacional, o sobre sistemas que permitan mover ese gas muy rápido hacia los lugares donde hay que cubrir los picos de demanda. A su vez, la viabilidad de nuevos horizontes productivos, o sea, con precios netback adecuados, no tendría que ser molestada, digamos, por ningún sistema tarifario de transporte. Los compromisos firmes de exportación tendrían que adaptarse a las características que tiene nuestro sistema en particular y al uso interno que le damos, ¿no? Y las tarifas tienen que reflejar ese incentivo, esas prioridades. Las instalaciones de licuefacción tendrían que aprovechar el uso estacional de las instalaciones existentes y proyectadas. El periodo de recuperación de las inversiones tiene que tener cuidado con el uso de la ventana de gas, que se llama, que está tan de moda, que es que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a seguir usando el gas como una fuente de energía. Pero la verdad es que todavía lo necesitamos y a medida que los renovables entran en la matriz energética, tenemos que cubrir los picos de demanda y hacer el backup de esos renovables con los combustibles que hemos usado siempre, en particular con el gas. Después, algunas cuestiones de las que hemos oído hablar. La posibilidad de meter hidrógeno o biogás no debería ser, digamos, incentivado para hacerlo por tramos muy largos del sistema. Porque además es muy ineficiente, porque son energéticos de bajo poder calórico y en el caso particular del hidrógeno además tiene la costumbre de irse de viaje porque tiene una molécula muy chica. Así que el sistema de tarifas no debería incentivar la carga de ese tipo de combustibles lejos del lugar donde se los va a consumir. Un cargo por parking no solamente va, en este caso, a remunerar el servicio, también va a ser utilizado o puede ser utilizado como un instrumento que ayude a mantener el sistema equilibrado. Este es el famoso, o el famoso no, el que le estoy proponiendo yo, el famoso no tiene nada, el System Balance Parking.
Es un incentivo para dirigir el esfuerzo inversor hacia nuevos horizontes productivos, como les he dicho, porque brinda una alternativa más barata de ingreso de gas al sistema. Se podría considerar también en nuestra propuesta un no-notice service, pero bueno, eso es marginal. Implicaría un cargo variable por exceso de demanda y otro por desbalance de gas. Y además no siempre se puede pensar que esté disponible ese tipo de servicio. Dadas estas características que tiene el sistema, vamos a ver qué posibilidades o cómo podemos usar el instrumento entrada-salida y los otros instrumentos que estamos proponiendo para lograr un sistema tarifario adecuado a nuestros problemas. El concepto de System Balance Parking, SBP, es el de un servicio para meter gas al sistema. Por lo tanto, tiene que ver con puntos de entrada. Y ni siquiera con todos, solo con algunos que son puntos de entrada físicos que sirven para meter gas al sistema y acceder al servicio SBP. Luego, ese gas obviamente en algún momento va a ser entregado desde el SBP donde está parqueado, entre comillas. La tarifa es un descuento sobre la alternativa de no emplear este servicio. Y es la misma para cualquier cantidad, o sea, el servicio SBP no va a tener que ver con la cantidad de días que se requiera lo que se llamará parking mínimo, sino con el mero hecho de su cálculo, digamos. Es siempre igual. Lo único que pasa es más días o no. Que va a ser la misma tarifa de SBP, pero por día, en lugar de para el periodo mínimo requerido. La idea es morigerar el papel de la distancia en la determinación de los cargos de transporte, considerando los incentivos para incorporar horizonte de producción, nuestros problemas particulares como la reversión del norte, y después las opciones de oferta y de mercado de gas natural licuado. Y también tiene que ver la madurez del sistema y el periodo relativamente corto que se puede prever para recuperar inversiones, dado que podemos asumir que no vamos a tener de nuevo 35 años para hacer lo que querramos con el sistema, digamos. Y que cuando uno ponga plata en él, bueno, probablemente tenga que considerar que el periodo de recuperación es menos. Bueno, la idea es sustituir parcialmente el driver distancia por otro que es tiempo. Y ahí es donde entra el concepto de parque. El cargo se aplica por día, se debe calcular un periodo mínimo de parking para permitir el movimiento de gas desde un punto de entrada determinado a uno de salida, que tenga que ver con la elección del cargador, y el costo es el mismo, independientemente de cuántos días se mantenga el parking mínimo requerido. Es parte de un servicio firme, o sea, no, esto no tiene nada que ver con la parte de servicios interrumpidos. La asignación del requerimiento entre entrada y salida y entre rutas que empiezan en el caso particular nuestro, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? En Neuquén y el resto de las rutas, también se puede hacer discrecionalmente en función de las necesidades del sistema. En el ejemplo que yo elaboré, lo que hice fue establecer un subsidio cruzado desde Neuquén hacia el resto de los puntos de entrada del sistema, para permitir que hubiese netbacks de gas relativamente buenos en lugares relativamente alejados de los centros grandes de consumo. Si hay más de un atrasco, bueno, puede ser necesario agregar un punto virtual que recaudaría cargos de intercambio. Con el SBP eso no sería necesario. Eso es una alternativa si el SBP no se usa. Los cargos fijos de entrada del SBP, bueno, lo que les mencioné, son un instrumento que se puede usar para establecer un subsidio cruzado a la hora de diseñar las tarifas. Las zonas de Gran Buenos Aires y los puntos de salida para exportar son zonas de demanda neta, ¿no? Con la posible excepción de la exportación de GNL. Bueno,
Y allí podrían aplicarse cargos de salida mayores para poder tener cargos de ingreso o de entrada menores en los puntos o en las cuencas más alejadas de los centros de consumo. El servicio de SBP implica el ingreso de gas por un punto con un descuento fijo en porcentaje respecto al cargo por entrada que surge de no usar el SBP. Según la ruta que se seleccione, o sea, el momento en que se elige el punto de salida, hay una cantidad mínima de días operativos de parking. Es decir, que si estamos entrando el gas por un punto y sacándolo por otro que está muy lejos, nos van a pedir más días de parking que si lo hacemos en otro que está más cerca del lugar donde entró. Como ya les mencioné, no está disponible en cualquier punto de entrada y corresponde a las rutas largas, digamos, porque las rutas cortas, o sea, si yo voy a entrar y salir muy cerca, no, el SBP no está disponible porque en realidad no hace falta. Tampoco está disponible para exportar. Los cargos por compresión son siempre los mismos y el cargo de salida se aplica cuando el gas sale del sistema, ¿no? Mientras está parqueado, obviamente. El cargo de oferta-demanda acá no se aplica, ese cargo que yo les dije que es complementario, sencillamente porque ese cargo es para servicios interrumpibles y es un servicio fijo. El cumplimiento de la entrega de los días mínimos de parking es obligatorio, si no hay que recurrir a otro servicio como el non-audit. Y al proceder a la extracción se aplica el cargo por compresión, o sea, el cargo de gas retenido, que tiene que ver con la ruta que al final se haya terminado configurando entre el lugar donde entró el gas y donde después se decidió sacar. Y el cargo correspondiente al punto de salida, porque bueno, cuando sale gas, ahí se cobra el cargo de salida, porque hay cargo de ingreso y cargo de salud. Esto es un grafiquito que trata de resumir lo que hemos hablado. Ahí tenemos el SBP al medio. De un lado los puntos de ingreso y del otro los de salida. Fíjense que las rayas rojas son las que pasan por el SBP. Y como ven en la columna de la izquierda, cuando no usas el SBP se pagan los componentes fijos y variables. Cuando usas, al entrar el gas. Luego, cuando sí usas el SBP, se pagan costos variables, pero los fijos, en lugar de pagarlos en esa instancia, se pagan a través del mecanismo SBP. O sea, la tarifa es otra que se llama SBP. Y se paga solamente como parking, con una cantidad mínima de días, y con un descuento respecto al uso de rutas directas, que es justamente el descuento que surge de utilizar este servicio SBP. Y tienen que ver todo esto son cargos fijos, de lo que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, cuando sacamos el gas del sistema, se paga lo que corresponde, cargos fijos y los variables que en realidad se pagan, digamos, en función del punto de entrada y del punto de salida, porque es lo que define la cantidad de gas retenido, que es de lo que estamos hablando. Fíjense que el SBP es un servicio que a su vez está asociado a una tarifa que se cobra en el momento de ingresar gas al sistema. O sea, tiene que ver con los puntos de entrada. Bueno, les voy a mencionar la otra fuente de ingresos complementaria a las del cargo de entrada y salida, que como les dije, no estaría formando parte del requerimiento de ingreso de la empresa, sino que en definitiva se puede llegar a utilizar para expandir el sistema o, por ejemplo, para eventualmente sí complementar los cargos de entrada y salida porque por alguna determinada razón esos cargos no hayan alcanzado para cubrir el requerimiento de ingreso. Son cargos variables y la idea es encarecer el servicio cuando la demanda supera la disponibilidad. En los puntos de entrada, cuando la demanda de inyección de gas supere la capacidad de diseño de ese punto y el firme esté agotado y a su vez la demanda no firme es mayor a lo que nos queda de remanente de capacidad disponible para vender como servicio interrumpido. En el punto de salida,
Estos cargos se aplican cuando la demanda de entrada, perdón, por la por la entrega de gas supera a cualquiera o a ambos la capacidad de diseño del punto o bien la disponibilidad de gas para sacarlo en ese lugar. Las distribuidoras y subdistribuidoras no pagarían, a pesar de usar un servicio interrumpible, estos cargos, el impuesto COD, siempre y cuando no estén despachándole gas a clientes de unbundling. A su vez, también estos cargos podrían tener signo negativo. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando estamos inyectando gas en un lugar donde es súper necesario. O sea, por ejemplo, cuando metés GNL en una parte del sistema donde cubrís picos de demanda que sin eso no se podrían cubrir. Bueno, la función del cargo, como vimos, es enviar una señal de escasez. Y, en lo posible, capturar las rentas que se puedan generar por diferencia entre el costo del combustible alternativo y el city gate del gas interrumpible. Porque obviamente, si nuestro servicio resulta más caro que el uso de un combustible alternativo, entonces sencillamente no vamos a poder recaudar nada porque nadie lo va a querer. Entonces, ese cargo es el producto de un coeficiente al que le pusimos FCOD y un costo de gas de referencia. Ese costo de gas de referencia a su vez se construye usando un precio de referencia y un coeficiente M. Ese coeficiente M tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con, ahí en la formulita de abajo lo ven, con un coeficiente alfa que lo único que está haciendo es recoger la influencia que tiene el gas retenido y, por ejemplo, bueno, todos los demás cargos que tienen que ver con el costo del servicio, como por ejemplo el cargo de oferta y demanda. Y el M lo que hace es equilibrar la ecuación de manera que el servicio sea útil, porque si, como mencionamos, estoy cobrando por este servicio, o no por este servicio, sino, bueno, estoy cobrando por el gas interrumpible en un punto de salida determinado un precio, sí, un precio, bueno, que supera al costo del combustible alternativo, sencillamente esto no sirve. Entonces, por eso aparece este coeficiente M para equilibrar el, el- el- la ecuación y seguir pudiendo recaudar, cobrando un costo por el gas interrumpible en un punto de salida que es un poquito más bajo que el costo del combustible alternativo. Esto es dos grafitos que sirven para mirar las relaciones que estuve mencionando. Fíjense que el COT, que es el cargo por oferta y demanda, se relaciona con el costo del gas de referencia, como vimos, con una, lo podemos graficar como está ahí, donde en el lado del ángulo que está definido para los dos cuadrantes, positivo y negativo, llega a un máximo de 45 grados, porque en ese momento el CODE es igual al costo de gas de referencia. Y en el otro gráfico, el de la derecha de la pantalla, de vuestra derecha, digamos, vemos la relación que hay entre un coeficiente que es el que sirve para calcular eh, cuánto me queda de capacidad disponible en un punto respecto a cuánto tiene el punto disponible, y también tiene un ángulo de 45 grados, positivo o negativo, y fíjense que aquí lo que hicimos fue establecer que yo voy a aplicar o voy a tener un FCOT en un punto determinado del sistema, de salida del sistema, por ejemplo, que podría tener valores positivos o negativos según se trate de un punto donde está ingresando gas o no. Si es un punto donde está ingresando gas, entonces, fíjense que lo que hemos dispuesto es que cuando vos tenés un FCOT, que a su vez te sirve para calcular el COT, positivo, perdón, negativo, porque estoy ingresando gas en el sistema, en todos los demás puntos de esa zona o de ese sistema donde no está ingresando gas, sino que se lo está sacando, entonces el FCOD es positivo, o sea, son simétricos. Si yo estoy en una planta o en un punto de salida donde tengo al lado una planta de GNL, entonces al inyectar gas ahí, en lugar de pagar yo un cargo
por oferta-demanda, me lo están pagando a mí. Pero si yo dentro del mismo sistema solamente estoy sacando gas, entonces ahí sí pago por la señal de escasez y siempre por un importe que haga que siga conveniendo usar gas interrumpible y no un combustible alternativo. En el caso, digamos, completa para esquematizar todo lo que hemos estado hablando, este cuadrito, este grafiquito sirve. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos los cargos fijos y del lado derecho los variables. Los cost drivers de los cargos fijos, si hubiese cargos de estampilla, que no estoy recomendándolos, es una unidad de inversión estándar y sus costos operativos. Por otra parte, para nuestro caso, para las propuestas que estamos haciendo, tenemos un costo histórico actualizado de inversión y costos operativos, tal y como se hace generalmente para calcular el requerimiento de ingreso en nuestro país y en muchos otros lugares. Con esos cost drivers se construyen los cargos fijos, que ya vimos que son de entrada y salida, y en particular para el caso de los cargos de entrada, algunos de ellos pueden tener un descuento por el uso del sistema SBP. Del lado de los cargos variables, bueno, tenemos el consumo de combustible y a su vez el cargo de oferta y demanda del que estuvimos hablando recién. Esos cost drivers definen unos cargos que tienen que ver con el consumo de combustible y definen el cargo de oferta y demanda, el COD, del que estuvimos hablando recién. A su vez, podría haber otros servicios, como un servicio de parking, obviamente el servicio interrumpible, un servicio al que hemos llamado prioritario, ya les cuento un poco después de qué se trata, y el no-naughty service si es que hay. El prioritario no es otra cosa que un servicio interrumpible con una prioridad sobre el resto de los interrumpibles. La idea es que si el servicio interrumpible se calcula eh, con un factor de carga del 100%, como se hizo históricamente, en este caso sobre cargos de entrada y salida y no más ya sobre tarifas de rutas, el prioritario sea más caro, o sea, corresponda a un factor de uso menor al 100% para que ese servicio interrumpible que tiene prioridad sea un poco más caro que los otros. Y sería adecuado, nuestra idea, para la generación térmica en algunos casos. Es ese cliente que estaría habilitado a usar el servicio prioritario. Por lo cual pagaría un costo de transporte interrumpible más alto que el resto de los que pagan un costo de transporte interrumpible y tendría por ese, a cambio de ese mayor costo, una prioridad sobre el resto de los interrumpibles. Bueno, ¿qué ventajas tiene lo que estamos proponiendo? Permite facturar el requerimiento de ingresos con la mera aplicación de cargos fijos a reservas de capacidad y deja el resto para otros usos, que pueden ser el cargo de oferta y demanda, COT, el transporte interrumpible, el interrumpible prioritario, el parking, el no-naughty service o lo que se les ocurra. Hay varios parámetros dentro de lo que hemos estado viendo que tienen que ver, que son, digamos, de uso discrecional. De hecho, el más relevante es la asignación de costos entre entrada y salida. Como les dije en algún momento, eso puede ser 50 y 50, pero nadie dice que tenga que ser así. Pero bueno, hay otros parámetros. En particular, yo usé en el modelito que construí para calcular algunas tarifas, le metí una restricción que es, por un lado, la obvia, que es que el costo del transporte para llevar gas desde Neuquén a GBA sea el mismo en cualquiera de los sistemas que sirven para eso, ¿no? Y también le puse otras restricciones como tener un determinado netback en la cuenca austral, eh, y eso me obligó a, por ejemplo, establecer algún tipo de subsidio cruzado entre cargos de entrada, perdón, entre cargos de salida, perdón, de entrada y de salida, de las rutas desde Neuquén hacia el resto de las rutas y también eh, el,
el tener también eventualmente cargos de salida un poco más altos para la exportación de gas. Bueno, se permite la elección de ruta según la conveniencia del cargador, que elige el punto de salida en un evento distinto y posterior al de que metió el gas dentro del sistema. Eso tiene varias ventajas. Permite que, por ejemplo, las comercializadoras, sea que vendan solo gas o que vendan bundle, actúen con más márgenes de acción. O sea, puedan decidir en un momento determinado eh, que el gas que tienen adentro del sistema se lo entregan a uno o a otro consumidor o lo entregan en uno u otro punto de salida del sistema. Asimismo, también pueden intercambiarlo dentro del sistema. Eh, y eso también, justamente, sobre todo esta última función, permitiría que Mexa, por ejemplo, tuviese la oportunidad de desarrollar algunos mercados de spot de gas dentro del sistema y, bueno, eventualmente mercados de derivados financieros. El recurso SBP permite aplicar un descuento sobre la tarifa de ciertos puntos de entrega que son utilizados para rutas largas. Para poder hacer eso, uno tiene que, a cambio, entregar, digamos, días de parking, o sea, dejar el gas adentro del sistema un tiempo determinado. Todo, en la medida en que eso sea necesario para que el sistema funcione de manera equilibrada. Yo personalmente pienso que es beneficioso. Ahora, podría haber opiniones distintas y para eso también hay alternativas, que eventualmente cuando llegue el momento, ahora no tenemos tiempo de verlas, pero bueno, se las puedo comentar a quien quiera cuando lo necesite. Tampoco es nada del otro mundo. Se puede sencillamente diseñar sistemas de entrada y salida con clústeres, digamos, de ingreso y egreso, que a su vez, cuando uno saca el gas de un clúster y lo pone en otro, paga también un cargo de entrada y salida. La relación entre la cantidad de días operativos de parking requerido y la distancia obviamente es positiva, ¿no? Y no hay relación entre el costo del parking y la cantidad de días de parking, siempre hablando de SB. Bueno, esto permite minimizar el impact propio del sistema que va a parar a la base tarifaria de la transportista, porque el gas básicamente va a ser propiedad de los cargadores. Y el servicio de parking se puede facturar como un servicio aparte y obtener plata por la prestación de un servicio adicional, que no tiene que ver con el SBP. Bueno, yo he preparado algunos números, pero que no tenemos tiempo de verlos. Lo único que les voy a mostrar es nada más que, por ejemplo, aquí, este cuadrito, mira, el costo de transportar gas, sumando los cargos de entrada y salida, entre los puntos de entrada que están a la izquierda en la columna y los puntos de salida, en la primera columna, digamos, y los puntos de salida que están a la derecha. El sistema de arriba es el que corresponde a no utilizar el sistema SBP, el servicio SBP, y el de abajo sí. La diferencia es mínima, apenas, por ejemplo, un centavo, esto está básicamente en dólares, con un requerimiento de ingreso que inventé yo, así que esto no son tarifas reales que tengan que ver con los costos reales de prestación del servicio. Y sirve para ver eso, ¿no? Que tenemos un pequeño descuento por el uso del servicio SBP, en todos los casos donde el servicio está disponible. Y ese descuento es chico, ¿saben por qué? Porque yo puse solamente el 30% del requerimiento de ingreso en los puntos de entrada y el 70% en los de salida. Si el mix fuera distinto, entonces, con mayor participación del requerimiento de punto de entrada, entonces el descuento sería más visible. Aquí vemos, para el sistema Neuga 1, Neuga 2, miremos que es el que tiene CBP, y pasa lo mismo. Y además, fijémonos que Neuga 2, SBP da 1,04, y en el centro oeste, la tarifa para llegar al Gran Buenos Aires también es 1,04. Con lo cual, esa restricción manda en el diseño que hice.
Fíjense que los costos de usar el SBP en el sistema San Martín eh, son bastante bajos. Y eso hace que tengamos la posibilidad de tener buenos netbacks. Aquí tengo el ejemplo que me permite mirar los citygate de la derecha, ¿no es cierto? Asumiendo que quiero llegar a un citygate idéntico en Buenos Aires, y los netbacks que obtengo en cada cuenta. Y entonces, con el ejemplo que yo planteé, el netback de Neuquén sería 4,5 por cualquiera de los dos sistemas, y el de TDF, el de Tierra del Fuego, sería 4,23, perdón, 4,27, y para Chubut sería de 4,81. Así que todo esto, a su vez, por supuesto, como les dije, tiene que ver con la forma en que parametricemos el modelo, cuánto le asignemos a entrada y cuánto a salida, si metemos restricciones al modelo, como que las rutas desde Neuquén a GBA tengan el mismo costo, si metemos otras restricciones como un netback mínimo en alguna cuenca, lo que fuere. Siempre, obviamente, la idea es mandar señales de precio coherentes y obtener el requerimiento de ingreso. En este caso, el requerimiento de ingreso que yo puse fue uno muy bajo. A ver, acá está, de 1.038 millones anuales para ambos sistemas. Bueno, hay otras slides que se pueden mostrar, pero que los he ahorrado, digamos, y si las preguntas lo ameritan, las mostraré. Estoy a disposición. Eh, Bien, Así que, muchas gracias, Charlie. Efectivamente vamos a dar lugar a las preguntas y después, si es necesario, podés mostrar esos slides en reserva que tenés. Eh, Quiero aclarar una cosa, porque algunas preguntas parecieran dar a entender que este es el sistema que va a aplicar el Enargas. Esto es una propuesta a partir de un estudio que Charlie hizo estudiando el modelo europeo, y la Enargas está haciendo su propio estudio. No necesariamente lo que esté planteando el Enargas va a responder exactamente a esto. Con lo cual, bueno, tengamos en cuenta esta aclaración, por favor, ¿sí? Porque hubo alguna pregunta de si esto cómo va a aplicar. no, Este, les cuento. A ver, primero, yo trabajé en esto sin saber lo que estaba haciendo el ente, y sigo sin saberlo. Eh, y no creo que, por ejemplo, la propuesta del System Balance Point tenga algo que ver con lo que el Enargas diseñó, porque sencillamente es una cosa que se me ocurrió a mí y que sirve para poder morigerar, como puse por ahí, el impacto de la distancia dentro del cálculo de las tarifas, y por lo tanto aplicarles un descuento a aquellas tarifas que son más lejanas, a cambio de obtener o de tener la posibilidad de parquear el gas para evitar que el sistema se desbalance. Porque ¿qué pasaría si alguien quiere, por ejemplo, cargar gas? eh, bueno, a ver, algunas situaciones van a ser corrientes. Cargar gas en Neuquén y sacarlo en Tierra del Fuego, perdón, y sacarlo en Salta, va a ser algo corriente. Eh, Aquí lo que hago es decir, bueno, pero si lo hago con la posibilidad de parquear el gas, me va a costar un poco menos porque me va a permitir manejar mejor el sistema. Y en algunos casos se podrían llegar a dar situaciones bastante más complicadas. Por ejemplo, que alguien intente cargar gas en Tierra del Fuego y sacarlo en Salta. Obviamente eso requeriría varios días más de parking y la tarifa no sería la más conveniente. Pero de todas maneras, las posibilidades existen en función de cómo se parametrice el sistema de tarifa. Y la ventaja que te da el SBP es esa. Decir, bueno, necesito tener la posibilidad de llevar gas a Salta desde Neuquén, por ejemplo, y que eso no me termine resultando en una tarifa impagable y muy distinta, muy superior, o sea, en un city gate en realidad, muy superior al que tenía Salta antes de que hubiese que revertir el sistema nuevo.
Efectivamente, el espíritu de la modificación sobre la que está trabajando el ente tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que de minimizar el impacto que tendría tener un sistema tarifario como el actual con la reversión del gasoducto norte. ¿Sí? Sí, Eh, bueno, eso es un problema que todos sabemos que existe y que hay que resolver eso. Es obvio que el Enargas tiene que estar pensando en eso. sí, sí, Pero lo que está, quiero dejar claro es que la propuesta que yo estoy haciendo, con una cosa que se me ocurrió a mí, que además no es algo que no vi en ningún lado. O sea, si bien el sistema de entry exit es un sistema muy común y muy difundido, esta historia del SBP no. Lo que sí hay son muchos sistemas donde se utiliza, que por ahí tengo un slide, lo que se llaman eh, puntos virtuales, o sea, o puntos virtuales que corresponden al sistema. Es decir, el famoso MVP en el Reino Unido, por ejemplo, que sirven para eso. Son lugares donde converge todo el gas que entra y de donde después se lo saca. Lugares virtuales, más allá de la cuestión meramente física, que habrá que ver por qué caño va el gas, eso no importa. O sea, ese tipo de sistemas que utilizan puntos virtuales o nodos virtuales de interconexión global son lo que yo tuve en mente cuando se me ocurrió esta historia del SBP, pero no, al revés no. O sea, nunca vi la propuesta que estoy haciendo yo en ningún lado. Y dudo que exista, porque es una cosa muy particular que se me ocurrió a mí que tiene que ver con nuestros problemas y no con... Charlie, vos tuviste que ver en la etapa, una vez que se produjo la privatización, y de hecho yo mencioné que habías participado de la primera revisión tarifaria que se hizo después de la privatización. La pregunta que se me ocurre es, este cambio de cuadro tarifario, eh, ¿se puede hacer con los actuales pliegos de concesión? ¿Hay algún Sí, problema legal que haya detrás de esto? a ver, yo la lectura que hago de la licencia es que, a ver, la licencia tiene dos partes, las reglas básicas y el reglamento de servicio. A su vez, el reglamento de servicio tiene adentro el cuadro tarifario. Acá lo que estaríamos cambiando es el reglamento de servicio y el cuadro tarifario. Lo que establece la licencia misma es que para poder cambiar el reglamento de servicio y hoy el cuadro tarifario, vos lo que tenés que tener cuidado es que la empresa siga teniendo, eh, siga pudiendo cumplir su función, o sea, que su requerimiento de ingreso sea satisfecho. Esa es la única limitación, a mi entender. Las reglas básicas de la licencia no están siendo alteradas. Al menos por regla general, digamos. Porque, por ejemplo, las reglas básicas establecen el ajuste a que, eso no sé si en algún momento incluso se podrá cambiar o no, aprovechando la próxima revisión tarifaria, porque es en definitiva un acuerdo entre dos partes que tiene que ocurrir, si no, no lo puede hacer una sola de las partes en detrimento de la otra, pero es ahí donde se establece que el ajuste de las tarifas se hace por el índice por el PPI, por el índice de precios mayoristas de uno de ellos de Estados Unidos, y que las tarifas están en dólares, y que se actualizan cada 6 meses, en fin, y que hay un pass-through de gas, todo eso está en la licencia. Eh, y eso sigue siendo igual. O sea, yo no estoy proponiendo ni creo que Requeriría la esté audiencia proponiendo. pública. ¿Cómo? Por otro lado, requeriría audiencia pública. Bueno, las modificaciones que la ley base ha hecho ahora, que para mí en ese aspecto sinceramente creo que no son muy felices, establecen que se podría prescindir de la audiencia pública y recurrir a otros mecanismos de consulta como doble lectura o alguna otra historia. Yo espero que no lo hagan, pero bueno, está dentro de las posibilidades que aparecieron con las modificaciones que introdujo la ley base. Este esquema que vos planteás, ¿es aplicable a gasoductos como, por ejemplo, el Perito Moreno? Con, Bueno, mira.
Estuve tratando de imaginar cómo se podría hacer y algo, en realidad el Perito Moreno tiene un problema. Así como está hoy, no es un sistema de transporte, es un loop a un sistema existente y si se construyese el tramo entre Tratayén y La Carlota sería un bypass que, si querés verlo así, es una extensión del sistema de TGV. Eh, no puedo, el problema es que los puntos de salida, los puntos de salida del Perito Moreno no van a tener contratos de capacidad. ¿Quién quiere gas en La Carlota? O sea, más que, digamos, incluido el centro por los volúmenes que tiene que entregar ahí, pero no es un punto del sistema donde haya un volumen de capacidad que tenga que ser entregado. La mayor parte del volumen que llega a La Carlota sigue de largo, no se queda en La Carlota. Eh, lo mismo en Saliqueló. El Ahí gas que llega a te iba a contar. Saliqueló, Hoy tenemos concretamente entregas en Salliqueló, ¿sí? Sobre todo para la demanda prioritaria sí, sí, y pero Gamesa. entregas quiere decir que el gas sale del caño, sale del Perito Moreno y entra al sistema de TGS. Pero no hay contratos de capacidad con puntos de delivery en Saliqueló, salvo algunos chiquitos que debe, o salvo que es un punto de entrega de Camusi, pero por un volumen que tiene que ver con el consumo de Saliqueló, imagínate que lo que pueda llegar a ser. Bueno, entonces no pasa por ahí. Eh, el tema es sí, se puede usar el sistema entry-exit, pero lo que tengo que hacer es armar clusters que me permitan incorporar los volúmenes que van a pasar por el Perito Moreno como si fuesen contratos con la distancia ponderada que corresponde al Perito Moreno, pero todo esto va a formar, o sea, lo que vas a hacer es generar un requerimiento de ingreso, digamos, especial para un clúster y después repartirlo entre los puntos de salida, si querés verlo así, de ponele que de TGS, entre los cuales van a estar, va a tener plata asignada los puntos de entrega el punto de entrega en Saliqueló, pero eso no quiere decir que haya capacidad contratada. Yo tengo algo escrito, que lo estuve escribiendo entre ayer y anteayer, eh, para ver que sí, que se pueden, las fórmulas que yo les mostré permiten incorporar estas salvedades. Y eso lo que no significa ni puede, no tiene nada que ver, es que el Perito Moreno se pueda considerar, así como está hoy, un sistema de transporte en sí mismo. Por eso yo también creo que en ARSA, por ejemplo, no puede privatizar como si fuese un sistema en sí mismo el Perito Moreno, sino que lo que tiene que hacer es justipreciarlo, evaluarlo y incorporarlo a los activos de TGS y TGN según el caso, y en la revisión tarifaria, eso tendría que ser incorporado como parte de la base tarifaria de TGS y TGN para poder recaudar la plata con las tarifas de TGS y TGN que hay que pagarle a Enarsa por el caño que le están entregando. Es decir, Enarsa le pasaría el activo a TGS y TGN, sobre todo TGS, y TGS se lo tiene que pagar. ¿Y cómo se lo va a pagar? Con ingresos que van a provenir de las tarifas. Esas tarifas tienen que reconocer, obviamente, el monto de plata que TGS le tiene que pagar a Enarsa. Esto que decís es válido. Esto porque yo considero que Enarsa no puede regalar nada, porque una empresa del Estado y no puede entregar a perché mi piace un activo a un particular. Y porque además también creo que licitarlo no tiene sentido, sencillamente porque eso no tiene valor comercial, porque nunca nadie, o muy pocos, van a querer comprar capacidad en Saliqueló o en La Carlota. ¿Cómo modifica esto que estás O diciendo? perdón, en Chacharramendi, digamos, Sí, ok. en Chacharramendi. La ¿Cómo Carlota es Saliqueló. modifica esto que acabas de decir una licitación tomando en cuenta la propuesta, la iniciativa privada de TGS, que no es ir a la Carlota, sino que es expandir la capacidad del Moreno y luego una serie de Para ampliaciones? mí son elementos distintos, es decir, todo lo que haya hecho en ARSA hay que pagárselo en ARSA a un precio, a un valor que hay que ver cuál es. La forma en que yo lo evaluaría sería
calculando flujos de fondos con y sin. O sea, cuánto vale con el caño, cuánto vale sin, cuál es el flujo de fondos con la capacidad que agrega el GPM y cuánto es sin, y tomar esa diferencia para evaluarlo, ¿no? Con lo cual, esa evaluación tiene que ver estrictamente con las tarifas que se vayan a aplicar. Más tarifa va a valer más, menos tarifa va a valer menos. Pero lo que pasa es que aunque las tarifas digan que valga menos, ese menos es el valor real que va a tener el caño y no lo estás regalando. Sencillamente, si el mercado, que en este caso es regulado y tiene tarifa más baja, dice que el caño vale menos y a lo mejor mucho menos de lo que costó, bueno, igual no estamos violando normas que hacen a la conservación del patrimonio del Estado, porque si es lo mismo, entre comillas, es lo mismo que si lo privatizás y el caño te costó, no sé, 2.200 millones de dólares y lo vendés a 1.500. ¿Qué quiere decir? ¿Que regalaste? No, quiere decir sencillamente que el mercado dice que vale eso, y si yo desde el Estado quise hacer una obra que vale más, que me costó más de lo que vale, bueno, eso sí es una decisión política que ya fue tomada y que no es judiciable, entre comillas. Ok. Déjeme terminar Estuvimos eso. hablando en este punto del caso del Perito Moreno. Se habla a partir de los proyectos para exportar GNL de un gasoducto dedicado. ¿Tiene sentido aplicar esto en un gasoducto dedicado como sería el que iría a Punta Colorada, supongamos? Creo que no. Primero porque no es un servicio regulado, con lo cual no hay que calcularle ninguna tarifa. Sencillamente es un problema del dueño. Yo personalmente creo que es una mala idea ese caño. Eh, tengo también, creo que se va a publicar en algún momento antes de fin de año un artículo que escribí que dice eso. Creo que es una mala idea, pero no tiene nada que ver con los activos de NARSA y tampoco tiene nada que ver con la revisión tarifaria. Obviamente sería un activo de las empresas socias del proyecto. Sí, sí, además, según las modificaciones que estableció la ley base, ese caño se construiría con lo que se llama ahora una autorización de transporte. Y sería un acuerdo, o sea, por empezar, sería un activo propiedad privada de una empresa privada, de acceso cerrado. Con lo cual, si le quisiesen dar acceso a alguien, eso es un arreglo particular. Y además, y esto sí es muy importante, acorde a las nuevas modificaciones que estableció la ley base, es de acceso cerrado, cerrado. O sea, no tenés derecho, como sí ocurre, o como ocurría, mejor dicho, con las concesiones de transporte de la ley 17319, no tenés derecho a pedirle acceso por el mero hecho de que tenga capacidad remanente. O sea, si el tipo quiere usar el caño para hacer carrera de peludo, es un problema de él. No podés decirle, no, mira, me tenés que dar acceso porque vos tenés capacidad remanente. Eso no, las modificaciones que estableció la ley base, esa prerrogativa no existe más. No para este tipo de obras. Acaban de darse cuenta del tema de cómo influye la cuestión cordobesa, ¿no? Con el ejemplo que acaba de dar de la carrera de peludo. ¿Cómo podría usarse este sistema tarifario para armar un mercado transparente spot de capacidad? Bueno, una de las ventajas porque a ver, el sistema Entry-Exit existe en muchos lugares del mundo, no necesariamente en todos los países donde se lo usa hay un punto virtual, un nodo virtual central del sistema. En los más grandes sí. Por ejemplo, el caso típico y notorio es el Reino Unido. Y como ocurre en esos países, se han desarrollado bien mercados de gas eh, organizados, exchanges. Y esos mercados de gas organizados se desarrollaron bien porque el sistema Entry-Exit per se permite comercializar volúmenes de gas dentro del propio sistema.
Obviamente las demás operaciones comunes cuando te vendo gas desde acá para llevarlo allá, o sea, yo te vendo gas, ¿qué haces con él? No me interesa, todo eso sigue estando vigente, pero además, por la configuración que tiene el propio sistema, te permite poner gas en un lado y después en un hecho distinto, disponerlo a dónde lo vas a sacar. Ahora bien, en el caso, la propuesta que estoy haciendo yo, lo que se me ocurrió fue establecer el SBP. Y el SBP tiene una característica física, digamos, y que no necesariamente ocurre, que no tiene nada que no tiene que ver estrictamente con el hecho de usar un entry-exit, y es el parking obligatorio. Ese parking obligatorio tiene que ver con el manejo del sistema. Y a lo mejor yo estoy equivocado y no hace falta, pero a mí me parece que es mucho más fácil manejar un sistema de transporte donde yo puedo decirle a un tipo que entra gas hoy, sí, bueno, pero ¿a dónde lo va a querer sacar? Eh, allá. Bueno, allá lo puede sacar mañana. No, allá no, más allá. Bueno, más allá lo puede sacar pasado mañana. No, pero más allá tampoco, recontra más allá. Bueno, entonces, recontra más allá es dentro de 4 días o 3 días. No sé, habrá que ver. Eso hace que el sistema físicamente sea más fácil de operar. Esas facilidades, asimismo, esas ventajas, no son solo para el operador, sino también para, por ejemplo, una comer, que sencillamente agarra adentro del caño y después ve qué hace. Como lo mete adentro de un SBP y no está usando, digamos, si no se hace, olvidémonos de los que se hacen los vivos. O sea, si vos metés gas por un SBP, quiere decir que estás usando un transporte firme y que lo vas a sacar, y que además lo vas a sacar dentro del periodo, en el momento en que te dejan sacar. Entonces, esos lapsos de tiempo le pueden permitir a la comer manejarse más tranquilo a la hora de decidir qué hace acá que metió en el sitio. Además, si le añadís a eso un servicio de parking independiente, digamos, vos, por ejemplo, podrías meter adentro gas dentro del sistema, te dicen que la cantidad de días operativos que tenés que tenerlo es 2, y a vos se te ocurre entonces dejarlo 5 días porque tenés que terminar de arreglar algunas cuestiones antes de despacharlo. Bueno, esos otros 3 días te los van a cobrar como parking. Los primeros dos no, pero los otros tres sí. En Eso el, en la eh, propuesta que estoy pensando, digamos. sí, en el sistema actual existe una modalidad que es los ED, ¿sí? Intercambio y desplazamiento. ¿Cómo juegan dentro de este esquema? Y forman parte del servicio en sí mismo, no son más ED. Pongo gas en un lado, lo saco en otro. No importa cuál es la corriente, el diseño de la corriente de gas. Lo que importa es que lo puse en un lugar y lo saqué en otro. Eventualmente ese otro puede estar aguas arriba del lugar donde lo puse, dentro de la corriente del caño. Y eso no tiene nada que, no hay un costo por el hecho de que esté aguas arriba del lugar donde lo puse. Eso lo puse acá, lo saqué acá. ¿Cuánto hay que pagar por ponerlo acá? Depende de la tarifa del cargo de entrada que está en el lugar donde estoy metiéndolo. ¿Cuánto hay que pagar para sacarlo allá? Depende del cargo de salida que hay que pagar. No tiene nada que ver el hecho de que esté aguas arriba. Eh, Acá nos piden, si podés muy brevemente repasar cuáles son los cargos fijos y cuáles son los variables dentro del modelo. Bueno, a ver, primero para el SBP, perdón, primero para el sistema de Entry-Exit, los cargos fijos son cargos que se cobran por capacidad, metro cúbico día, de reserva, tanto en el ingreso como en el egreso del sistema, los puntos de ingreso con los puntos de egreso. Si se usa el servicio FCBP, el cargo de ingreso tiene un descuento, pero requiere parking. O sea, que no me lo van a cobrar, pero me tengo que olvidar de sacar el gas inmediatamente. Puede ser un día de parking. Eh, Esos son todos cargos fijos. El único cargo variable que tiene que ver con el sistema Entry-Exit en sí mismo es el cargo de combustible. Después, por fuera del Entry-Exit, yo propuse un cargo que se llama cargo de oferta y demanda, porque te puse ese nombre. No se me ocurrió ninguno mejor,
Y ese cargo no está relacionado, ni con, no es, es un cargo variable, no está relacionado con el requerimiento de ingreso de la transportista o las transportistas. No necesariamente tiene que instalar, o sea, es algo, es una propuesta para uso, que sirve para mandar una señal de escasez en los lugares donde hay una demanda por ejemplo, meter gas dentro del sistema superior a la capacidad que tiene ese punto para meter gas. O para sacar gas del sistema en un lugar donde o bien la capacidad del punto no lo permite, o sea, ya está al límite, o bien no hay suficiente gas. Entonces, esa señal de escasez es nada más que eso. Recauda guita que va a parar a un fondo que después veremos. Para mí, primero que nada, no forma parte del requerimiento de ingreso y habrá que ver si lo usás como un complemento en el caso de que las tarifas no te estén permitiendo recaudar el requerimiento de ingreso y no tenés la posibilidad de aumentarla porque tenés que esperar la próxima revisión tarifaria, o bien podés usarlo para fondear expansiones, extensiones o algún cambio tecnológico que el regulador vino y se le ocurrió que había que imponer, este, qué sé yo, no sé, vamos a poner inteligencia artificial en todo el SCADA. Chan, bueno, ¿quién lo paga eso? Bueno, si hubiese plata ahí, podría ser. Pero bueno, eso es todo discutible. Bien. ¿Cómo funcionarían los cargos cuando hay una interconexión TGN-TGS? Bueno, hay dos maneras de hacer esto. Yo lo que hice cuando corrí el modelito, tomé todo el sistema como si fuera uno solo y después metí una restricción para que se cubriesen los requerimientos de ingresos mínimos de TGN por un lado y de TGS por el otro. O de la transportista A por un lado y la transportista B por el otro. Porque es un esquema. Entonces eso hizo que tuviese que aumentar los cargos un poquito en un lado y bajarlo un poquito en el otro. Una forma es esa. Ahora, también podría establecerse un sistema por afuera. O sea, diseño efectivamente todos los cargos de todo el sistema como si fuese uno solo, con un solo requerimiento de ingreso que tiene que ver con el total, y luego, eventualmente, de manera mensual, hago compensaciones pecuniarias de un transportista hacia el otro o hacia los otros, en caso de que hubiera uno que está recaudando más y otro que están recaudando menos. Ahora, eso también son cosas que hay que meterlas dentro de la discusión cuando uno va a implementar este tipo de soluciones, porque la herramienta en sí misma no te dice cómo lo tenés que hacer. Son todas cosas que tenés que definir vos como parte de los problemas de implementación. Entonces, yo lo que hice fue lo que les cuento. O sea, metí restricciones para obtener el mínimo de cada una y eso me obligó o hizo que hubiese una reducción en los cargos de una y un aumento en los cargos de otra. De muy poco, porque la verdad es que en la medida en que se diseñen con cierta justeza, por las distancias que ocurren y por las capacidades que se contratan, te va a dar en general no te va a diferir mucho, o no debiera diferirte mucho, porque vos estás recaudando punto por punto la plata. Entonces, ¿de quién es el punto? Importa poco. El tema es que hay una especie de requerimiento de ingreso de ese punto, que tiene que ver con las distancias promedios ponderadas de ese punto y con las capacidades contratadas en ese punto. Entonces, esa recaudación va a ser proporcional a la del, o sea, tiene que ver con la recaudación del resto de los puntos del sistema. Después resulta que todos estos son de TGN y todos estos son de TGS, o todos estos son de la transportista A y todos estos son de la transportista B. Bueno, quiere decir que, este, quiere decir que no, digamos que en principio te tiene que alcanzar la plata, si hiciste bien los cálculos. Pero bueno, los requerimientos de ingresos pueden estar influenciados por otras cosas, y ahí es donde te van a aparecer algunas diferencias,
Y eventualmente o las compensás dentro del modelo y antes de poner las tarifas en vigencia, o las compensás por afuera del modelo como intercambios pecuniarios, digamos, que no me gusta, prefiero la primera. ¿Cómo se manejan los desbalances? Igual que siempre. O sea, tenés, por ejemplo, la posibilidad, y esto es algo que no está, forma parte del esquema entry. O sea, el esquema entry-exit no resuelve el problema de los desbalances. No fue diseñado para eso. Entonces, vos lo que podés hacer son muchas cosas. Una es meter un servicio non-naughty service, que lo podés tener disponible o no, y otro es sencillamente las multas por desbalance. Vos y yo tenemos mucha historia y una discusión muy larga sobre la posibilidad de implementar un verdadero mercado de desbalance, que es lo que yo llamo un auténtico mercado spot de gas. Y esa para mí es la mejor solución. Muy parecido por su concepción al spot eléctrico. El spot eléctrico, ¿cómo funciona? Al final del día, vos retiraste una determinada cantidad de energía del sistema, una parte está contratada y otra parte, ups, no está contratada. Ah, bueno, cacho, esa la vas a tener que pagar en el spot. ¿A qué precio? Al precio del spot. Bueno, acá conceptualmente esa historia es la misma, la hemos discutido desde hace más de 10 años, nunca terminamos En realidad yo lo que creo es que nunca terminamos de convencer a quienes hay que convencer de que un spot de desbalances es útil y recontra útil para mí. Pero bueno, Bueno, esa es otra batalla. te vamos a invitar para que iniciemos el año que viene con una charla sobre el tema, que Dale, me parece que es joya, más que interesante. lo tomo. Carolina Weingarten, que está ahí entre los asistentes al webinar, Vale. muy conocida tuya, obviamente, eh, ahí mandó al aire tu dirección de correo electrónico. No sé si vos estabas de acuerdo o no. No, no es nada secreto, la tiene todo el Por mundo. eso tomó a su cargo el publicarla. Bueno, supongo que todo aquel que tenga alguna pregunta adicional o quiera consultar algo o ponerlo a trabajar a Charlie en alguna cosa, bueno, puede utilizar ese mail. El WhatsApp mío está dentro del grupo Contactos Energéticos, al menos dentro de uno de Contactos los grupos. petroleros. Contactos petroleros, perdón. Dentro de uno de los grupos de contactos petroleros. Así que cualquiera que esté en el grupo lo encuentra. Bueno, la última pregunta es interesante, yo ya sé la respuesta, pero la pregunta es, ¿esta propuesta que vos presentás está en conocimiento del ente? No necesariamente, es decir, esto se publicó en una publicación de la Universidad de San Martín. Ya no me acuerdo cuándo. Estaba puesto o en una de las primeras slides. Pero bueno, está publicado ahí. Y además, la revista Energía y Negocios sacó en algún momento un teaser que salió incluso antes de que se publicara. Un teaser por ponerle un título. O sea, yo escribí una especie de resumen. Sí, Así que esto es completo, público. perdóname, te completo Si lo el que Enargás lo miró o no, la verdad que no tengo idea. Bueno, la publicación para el que le interesa es la número 38 de abril del 2024, de la Universidad de San Martín. Bueno, sí está en conocimiento de la larga, yo puedo decirlo. Este, pero bueno, de ahí a que lo aplique o lo No, utilice. el que no sabe lo que está haciendo el Enargás soy yo, ¿eh? No tengo pero la menor idea. Lo único que sé, porque me lo han dicho, porque me lo dijo el propio interventor, es que están trabajando, estudiando algunos de los ejemplos que hay de aplicación del sistema de entry-exit. Sí, así es, lo dijo Carlos Casares en el evento del 20 aniversario de Que no Mexa. tiene por qué ser, o sea, a ver, todos son
Las fórmulas que yo me mostré son fórmulas que yo copié, así que son cosas que están en cualquiera que quiera trabajar sobre esto las va a encontrar y además se va, si querés usar un sistema de entry exit, va a tener que pasar por ahí. Después, el propio, cuando uno lee lo que está escrito incluso en la normativa europea, como esa que también mencioné en los slides, te da un montón de posibilidades de parametrizarlo a gusto y piacere, así que cómo lo va a parametrizar el Enargás si es que lo adoptan va a depender de muchas cosas. La Bueno, solución SBP que estoy proponiendo yo, sí sé que no tiene nada que ver con nada. O sea, eh, es una cosa que se me ocurrió a mí como manera de obtener una tarifa un poco más baja que además tiene que ser, o sea, yo al perder plata, entre comillas, porque los cargos SBP son menores que los cargos de entrada antes del SBP, tuve que subir un poco los cargos de salida, obviamente, para poder seguir juntando la plata de que hace el requerimiento. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es abaratando un poco, y después, bueno, o sea, por un lado, ahí hay un subsidio de la salida hacia la entrada, si querés. Además, cuando dijiste 30-70, ahí hay otro subsidio de la salida hacia la entrada, mucho más importante. Después yo metí otras restricciones que son las que les fui mencionando a lo largo de la charla, que no forman parte de lo que el sistema Entry-Exit es en sí mismo. O sea que lo más probable es que el ente diseñe un sistema y eventualmente lo ponga en marcha, que no tenga un poco que ver con lo que yo les acabo de contar en lo que hace a la solución SBP, y tampoco, y casi seguramente nada que ver, si es que nunca escuché que el ente estuviese pensando en un cargo oferta-demanda para la demanda interrumpible como manera de mandar señales de escasez. Eso creo que no ocurre y tampoco no tengo, o sea, los antecedentes que tengo, que los menciono en el paper que está publicado, eh, son distintos, tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con básicamente el sistema eléctrico y el uso que hace el sistema eléctrico de la red de gas natural. bien, No, Charlie, se nos acaba el tiempo. Te bueno, agradezco un montón tu presentación. bueno, el agradecido soy yo con todos los con ustedes o con Mexi, con todos los participantes, porque la verdad que en esta época del año que te den bola para algo tan árido Y además como, con una permanencia de más de 100 personas, hasta el final. bueno, Es casi, te diría, un eh, récord. debo Eh, tener todavía algunos amigos. hay Este, muchos amigos, sí, sí, hay muchos amigos mutuos. así que bueno, y Les bueno, y quedo a disposición. Yo lo que escribí, lo que publiqué o lo que les mostré recién está totalmente disponible para el que lo quiera. Bien, les recuerdo una cosa, esto fue grabado, va a estar publicado dentro de un par de horas en nuestro canal de YouTube. Todos van a recibir el link para ver el video, incluso si quieren pasar esa dirección para que otros lo vean porque no pudieron verlo en este momento, lo pueden hacer. Y también Charlie nos permitió trasladarles en ese mismo mail donde va a estar el link los slides que fueron utilizados en la presentación. Bueno, nada más que agradecer a todos, dada la fecha en la que estamos, bueno, felices fiestas para todos, que lo puedan disfrutar con la familia y que tengan un excelente principio de 2025. Gracias a todos, cuídense.